Desde hace muchos años, las apariciones fantasmales se han plasmado en fotografías, y varias de ellas corresponden a sacerdotes, monjas y otras figuras eclesiásticas, que se han aparecido en iglesias, catedrales y en otros lugares religiosos. A principios de enero del año 2006, recibimos una fotografía. Su autor, quien prefiere permanecer en el anonimato, comenta que estaba de visita en el convento de San Antonio de Padua, en la ciudad de Izamal, y como la mayoría de los que lo visitan, tomó varias fotografías sin que notara nada extraño. Sin embargo, al llegar a su casa, notó que en una de las fotos apareció una extraña figura, pues se veía la silueta de una persona que aparentaba estar vestida con una capucha y una túnica, lo que a su juicio le parecía el espectro de un monje. Tras analizar y comprobar la autenticidad de la fotografía, viajamos a la ciudad de Izamal para investigar desde el lugar de los hechos el origen de este caso. Izamal es conocida como la ciudad de las tres culturas, y una característica de este lugar es que todas las casas del primer cuadro están pintadas de color amarillo, y lo que sin duda es su orgullo es el imponente convento de San Antonio de Padua, que posee el atrio más grande del mundo, luego del de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, y ha sido sede de la visita del Papa Juan Pablo II a principios de la década pasada. Existen varias leyendas en cuanto a este convento franciscano, y la del monje fantasma es precisamente una de ellas. De acuerdo con esta leyenda, se dice que hace más de 60 años vivía un monje que era muy caritativo y bueno con sus semejantes. Poco después de su muerte, muchas personas lograron verlo, sobre todo en circunstancias difíciles. Decían que se aparecía en las casas para curar enfermos e incluso iba a dar el pésame a los familiares de los muertos que se iban dando por el paso de los años. Incluso la señora Antonia Luna Burgos asegura que hace un par de años este monje se le apareció en su casa cuando su hija de 5 años de edad estaba muy enferma, e incluso la cargó para llevarla al centro de salud. Y justo al momento de entrar, cuando quiso darse la vuelta para agradecerle su apoyo, ya no había nadie. Esa misma tarde acudió al convento para agradecer el favor, pero los monjes aseguran que ese día ninguno de ellos había salido a ningún lado. Aún sin creer en el milagro, doña Antonia vio uno a uno a todos los monjes sin poder identificar al que le había ayudado. De acuerdo a la fotografía, es exactamente en este lugar en donde se manifestó el extraño ente que se ve en la parte superior de la fotografía. Esta es una ampliación de la misma imagen, y acá donde estoy parado es el lugar exacto en donde se puede manifestar el extraño ente. Y aunque arriba de donde se apareció el espectro hay una lámpara, pudimos comprobar que el efecto que ésta hace al estar prendida no es causa de lo que se ve en la foto. Sin embargo, la aparición en la fotografía no tendría que ser precisamente la del monje fantasma que nos cuenta la leyenda. Durante nuestra visita al lugar en donde se tomó la foto, pudimos descubrir que a escasos metros de ahí se encuentra un monumento muy peculiar. Se trata de Fray Diego de Landa, un monje franciscano que llegó a Yucatán poco después de la conquista. Él fue protagonista de uno de los capítulos más atroces y avergonzantes en la época colonial, pues se dedicó a combatir con severidad las antiguas creencias paganas de nuestros ancestros, los mayas, con el único fin de imponer el catolicismo. Por ello, mandó a decomisar miles de vasijas, códices, ídolos de barro, cerámicas y otros artículos invaluables. Los juntó y los quemó delante de todo el pueblo, que conmocionado vio con asombro la destrucción de sus raíces y su identidad. Pero, ¿a qué viene todo esto? Fray Diego de Landa fue el fundador del convento de San Antonio de Padua en Izamal, mismo que se terminó de edificar en 1549. Él vivió un buen tiempo en esta ciudad, y poco después del terrible acto de fe en Maní, este fraile se arrepintió a tal grado
que no solo escribió un libro en donde plasmó todas las costumbres y cosas que había visto en la cultura maya, sino que también se asegura que en Izamal pasó casa por casa con los ancianos pidiéndoles perdón por todo lo que había hecho, y juró que en esta vida y en la otra, en este tiempo y en tiempos futuros, vendría como alma en pena para pedir perdón por sus pecados. Por ello, me pregunto, ¿será acaso el espectro de la fotografía el fantasma de Fray Diego de Landa, que aún no puede descansar en paz?